La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. Ideas del infinito. Supone que queremos recibir algunas ideas claras de la mente universal, algo de dirección, algo de información, algún liderazgo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero debemos ser convencidos de que podemos hacerlo. ¿De dónde vienen todos los inventos? ¿Dónde obtenía Edison su información acerca de la electricidad? ¿De dónde? Sino directo de la mente del universo. Todo que siempre ha llegado a la humanidad viene directamente desde la mente. No podría haber venido de otro lugar. Cada invención es, pero, un descubrimiento de alguna cosa que ya existe, a pesar de que nosotros no lo hemos visto. ¿De dónde venía la armonía de música? ¿De dónde podría originar excepto en la mente? ¿No es que un gran músico escucha para oír algo que no podemos? Su oreja es sintonizada a la armonía y él captura directamente de la vida misma y se la interpreta para el mundo. Nosotros somos rodeados por la música de las esferas, pero pocos de nosotros captamos el sonido. Estamos tan llenos de problemas que la melodía divina nunca se escucha. Si podríamos ver, si podríamos oír, si podríamos entender, si nosotros nos damos cuenta de la presencia de todo. ¿Qué podríamos no hacer? Cuando un pensamiento de importancia llega a la mente de un individuo, cuando un poema genial está escrito, cuando una obra de arte grande está completada por un artista, es simplemente una señal de que el velo está delgado entre aquí y ha vislumbrado la realidad. Pero para la mayoría nuestra inspiración no es una para depender. Debemos tomar la ruta más lenta, pero el método más seguro para recibir desde el infinito. El método es sencillo y muy eficaz. Cuando tú quieres saber algo o saber cómo empezar una cierta línea de acción, primero tú debes ser tranquilo dentro de ti mismo. No debes estar confuso por apariencia. Nunca volverse perturbado por los efectos. Ellos no se hicieron por sí mismos y no tienen inteligencia por contradecirte. Estate tranquilo hasta que te des cuenta de la presencia de la inteligencia alrededor y de la mente que sabe todo. Ahora obtiene una imagen perfecta de lo que tú deseas. Tú no puedes obtener una imagen a menos que sepas lo que tú quieres. Pon tu mente en contacto con la mente universal, diciendo exactamente lo que tú deseas. Pídelo, qué es lo que estás queriendo recibir, y espera. Después de unos pocos minutos, declara que ya tú sabes, aunque no pareces saber, en lo más hondo de tu conciencia, que has recibido la impresión de lo indicado. Da las gracias por lo que tú ahora recibes. Haz esto todos los días hasta que obtengas dirección. A veces es bueno hacer esto antes de ir a dormir. Nunca después de que has hecho esto, niegues el conocimiento que se te ha dado a ti. El tiempo va a venir cuando alguna idea va a tomar forma. Espera para eso y cuando aparezca, actúa sobre ella con toda la convicción de uno que tiene seguridad de sí mismo. Tú has recibido comprensión desde la fuente de toda comprensión, conocimiento desde la fuente del conocimiento. Todos pueden hacerlo si son persistentes. Es una dirección y enseñanza segura y nunca va a fallar. Pero debemos estar seguros de que no estamos negando en otros momentos lo que nosotros afirmamos en los momentos de fe.
De tal manera haremos menos errores y nuestras vidas serán controladas por la sabiduría suprema y la comprensión. No seas dependiente. Nunca seas apoyado por otros. Tú tienes la fuerza suficiente para hacer todo lo necesario. El Todopoderoso tiene implantado su genio en cada alma de todo el mundo y necesitamos desenterrar ese genio interior para hacerlo brillar. Nunca podemos hacer esto mientras que estemos mirando a otros para pedir dirección. Todo el poder y la inteligencia del universo ya está por dentro, esperando a ser utilizada. La chispa divina debe ser avivada para lograr el resplandor del fuego vivo de tu propia divinidad. Autosuficiencia es la palabra a conocer. Escucha tu propia voz. Va a hablar en términos inequívocos. Ten confianza en ti mismo más que en cualquier otra cosa. Todos los hombres han aprendido a hacer esto. Cada persona dentro de su propia alma está en comunicación directa con la comprensión infinita. Cuando nosotros dependemos de los demás, estamos tomando la luz de ellos e intentando añadir luz al camino nuestro con la de ellos. Cuando dependemos de nosotros mismos, somos dependientes de la voz interior que es Dios, hablando por medio del hombre. El hombre es la entrada y la salida de todo lo que hay en Dios. Dios nos ha hecho y nos ha llevado hasta que podamos reconocer nuestra propia individualidad. Desde entonces tenemos que permitir que Él se exprese por medio de nosotros. Si eso fuera diferente, no deberíamos ser individuos. Mira, yo estoy de pie a la puerta y te espero. Es una declaración de la cercana presencia del poder, pero nosotros, el individuo, nos toca abrir la puerta. Esta puerta es nuestro pensamiento y somos los guardianes. Y cuando abrimos la puerta, encontramos que la presencia divina está a la mano, esperando y lista, dispuesta a hacer por nosotros todo lo que podamos creer. Somos fuertes con la fuerza infinita. No somos débiles, somos grandes y no somos malos, somos uno con la mente infinita. Guarda silencio, guárdatelo para ti. No hables acerca de eso. Solo sabe tú dentro de tu propia mente qué es lo que tú quieres. Y mantente quieto. A menudo, cuando pensamos que vamos a hacer algo grande, empezamos a hablar acerca de eso y la primera que pasa es que todo el poder se ha ido. Se va. Es lo que ocurre. Estamos enviando una corriente constante de pensamiento. Lo más claros que son, mejor se manifiestan. Si es de duda, no va a tener una manifestación tan clara. Si es de confusión, solo se manifiesta confusión. Todo es conforme a la ley de causa y efecto. No podemos cambiar la ley. También a menudo, cuando contamos a nuestros amigos lo que estamos haciendo, ellos discolorean nuestro pensamiento y se ríen, o nos hacen sentir inseguros por nuestra capacidad de hacer algo tan grande. Por supuesto no ocurriría si estaríamos siempre positivos, pero cuando volvemos a ser negativos, vamos a reaccionar y perderemos el poder de claridad que es absolutamente necesario para un buen trabajo creativo. Cuando tú quieres hacer algo grande, obtienes el modelo mental para hacer la imagen perfecta. Sabes lo que significa, agrandas tu pensamiento, lo guardas en silencio, lo pasas al poder creativo detrás de todas las cosas, esperas y escuchas, y al llegar la impresión la sigues con certeza. No hablas con nadie acerca de esto, nunca escuches las conversaciones negativas ni prestes atención.
y vas a tener éxito donde todos los demás han fallado.